misericordia. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, cada minuto, Señor. Nosotros podemos contar con tu gracia, Señor, porque tú eres la fuente inagotable, Señor. Gracias porque en ti, Padre, siempre podemos encontrar una respuesta. Gracias porque en ti siempre podemos encontrar una palabra. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Y te damos gracias porque nos has guardado. Oramos en esta hora por los que están enfermos. Te pedimos que les sanes, Señor. Aquellos que están en hospitales, Señor. Extiende tu mano de misericordia sobre ellos. Ten misericordia sobre ellos, Señor. Sánales, levántale, Dios, en el nombre de Jesús. Pero no solamente oramos por los enfermos físicamente, sino oramos por los enfermos espirituales, por aquellos que tienen apatía, que tienen indiferencia espiritual. Oramos por aquellos que tienen su espíritu, Señor, su mentalidad intoxicada, Señor. Quita, Padre, todo espíritu tóxico, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo aquello que impida, Señor, que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control de este lugar. Y no solamente del lugar, sino de cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre el oído espiritual. Abre el oído espiritual, porque cuando recibimos las cosas con oído espiritual, recibimos tu mensaje. Pero cuando lo recibimos con el oído carnal, solamente recibimos críticas, quejas, murmuraciones. Abre, Señor, el oído espiritual de cada uno de mis hermanos y hermanas. Quita todo espíritu de apatía, de indiferencia, rebeldía, Señor. Y te pido, Dios, que pongas en cada uno de nosotros un corazón hacedor de tu palabra y no oidor olvidadizo. En el nombre de Jesús, que sea tu palabra la que hable, que sea tu palabra la que anime, la que exhorte, la que reprenda, la que redarguya, la que desafíe. Que sea tu palabra, Señor. Escóndenos, Señor, en esta hora detrás de tu gracia y de tu misericordia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Puede sentarse, mi hermano y mi hermana. Qué bueno verle en esta tarde. Es bueno saludarles y poder ver que ha podido hacer un tiempo para venir. Y vamos a compartir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia o encienda su Biblia en el formato que la tenga. En Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a estar leyendo los versos del 27 al 31. Isaías capítulo 40, versos del 27 al 31. Isaías 40, verso 27 al 31. ¿Tiene su Biblia Isaías? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Tiene su Biblia Isaías? ¿Tiene el capítulo 40? Si no tiene el capítulo 40, revise qué es lo que tiene en la mano. Isaías 40, versos 27 al 31, dice la palabra del Señor. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y el que creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da esfuerzo al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor, diga conmigo, pero los que confían en el Señor. Pero los que confían en el Señor recobran fuerzas. Recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Pero los que confían, la versión Reina Valera de 60 dice, los que esperan en el Señor, los que esperan al Señor, los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza. Y quiero hablarte en esta tarde un poco del tema, Dios siempre está conectado. Repita conmigo, Dios siempre está conectado. Hace unas semanas atrás el mundo fue estremecido por la decisión de esta nación de retirar las tropas de Afganistán.
Y después de más de 20 años de estar allí, se llegó a la conclusión, algunas personas llegó a la conclusión de que era momento de retirar las tropas. Esto creó un caos político. La situación geopolítica en esa parte del mundo es bastante complicada, pero sobre todo los cristianos nos enfocamos en orar por los creyentes en Afganistán, porque vivir bajo la ley Sharia, la ley de Sharia del Islam, es algo que ser cristiano, ser evangélico, prácticamente es una sentencia de muerte. Y salió el mensaje de un pastor, de hecho lo puse en mi Facebook, el mensaje de un pastor que prácticamente se estaba despidiendo del mundo. Es terrible lo que están expuestos estas personas ahí. Pero ¿saben qué? Que Dios, aunque las tropas de una nación como esta nación, que supuestamente estaba protegiendo, estaba preservando ciertos intereses allí, aunque las tropas de una nación se vayan de un lugar, Dios no se va. Aunque los ejércitos más poderosos del mundo se retiren de una pelea, Dios nunca se retira de una pelea. Y la razón por la que te estoy diciendo esto es porque el pueblo de Israel llegó el momento que cuestionó a Dios. Cuestionó a Dios y le preguntó y alegó con Dios. Fíjese que dice Isaías: ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué Israel alegas que Dios ha pasado por alto tu derecho? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? El pueblo de Israel llegó a decir: ¿qué pasa con Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el derecho del Señor no está? ¿Por qué no me siento con derecho? ¿Por qué no me siento bien? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios que está cuestionando a Dios? Lo primero que nosotros tenemos que entender, para entender que Dios no se desconecta, es que nosotros no podemos alegar con Dios, no podemos cuestionar a Dios, no podemos decirle a Dios: ¿por qué? Y usted y yo debemos aprender a cambiar nuestra manera de preguntarle a Dios. En vez de preguntarle: Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué pasó esto? Debemos preguntarle: ¿para qué tú estás permitiendo esto? ¿Para qué tú estás permitiendo que esta situación pase? ¿Para qué estás permitiendo que esta situación sea real? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Es otra pregunta. Una de las cosas que a mí me chocaba mucho cuando vine para este país, y no me hacían la pregunta en mal sentido, pero como siempre los latinos con nuestras inseguridades y con nuestro complejo, cuando yo hacía una tarea de una manera, cualquier tarea que fuera, y venía alguien y me decía: ¿y por qué no lo hacemos así? Yo enseguida me ponía a la defensiva: ¿y por qué no? ¿Y por qué tengo que cambiar ahora? ¿Y por qué? Hasta que me di cuenta que la manera es importante. No quiere decir que lo estás haciendo mal. Quiere decir que hay otras opciones de hacer lo mismo. Pero no estamos abiertos a eso. No estamos abiertos a otra opción. Solamente estamos abiertos a la nuestra, a la que se nos ocurre. Por eso las parejas tienen problemas. Por eso las parejas discuten. Porque cada uno quiere imponer su propia opción, su propia manera, su propio gusto. No es que el del otro sea malo o el de la señora sea malo, es que me gusta el mío. ¿Y qué tiene de malo de vez en cuando hacerlo a la manera de otro? Y esto es un problema. Hay en la Biblia 2 ejemplos que nos hablan de 2 hombres completamente diferentes, 2 patriarcas completamente diferentes. La diferencia es que uno aprendió a hacer las cosas a su manera y otro aprendió a hacer las cosas a la manera de Dios. Jacob siempre trató de hacer las cosas a su manera. De hecho, cuando Jacob nació, estaba agarrando el calcañal de su hermano. Por eso su nombre significa suplantador. Y toda la vida de Jacob se la pasó siendo una vida de trampa, de cosas. Voy a hacer esto, que me conviene esto. Y como me conviene. Sin embargo, José aprendió a hacer las cosas a la manera de Dios. José empezó a tener sueños, empezó a tener visiones de dónde iba a estar, pero estaba en otro lugar, estaba en otra posición. Pero en todo momento en que José tuvo que moverse en su vida, nunca le dijo a Dios ¿por qué? Nunca cuestionó el mover de Dios, nunca cuestionó los planes de Dios. Señor, si tú me diste un sueño que yo iba a ser rey, ¿por qué yo soy aquí un esclavo? ¿Por qué estoy viviendo bajo esta circunstancia?
Señor, si yo vine a este país con tantos sueños, con tantos deseos, ¿por qué no lo he logrado todavía? Señor, hay tantas promesas en tu palabra y yo estoy tratando de cumplirlas todas. ¿Por qué todavía no lo veo? ¿Por qué no veo fruto? ¿Por qué no veo resultados? Y algunos creyentes hasta piensan, ya Dios se olvidó de mí. Y así como el pueblo de Israel decía, Dios se olvidó de mí. Y es interesante que ustedes y yo entendamos que el contexto en que el pueblo estaba hablando era un pueblo que estaba cautivo, estaba en otra nación. Y Dios sabía, y para ellos Dios lo había abandonado. Ya se olvidó de nosotros, ya estamos aquí en esta nación, ya no hay para dónde ir. Dios se olvidó de mí. Y mi querido hermano y hermana, Dios nunca se olvida de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca se desconecta de nosotros. ¿Qué significa conexión? ¿Qué significa conectarse con algo? Tú puedes ver cuando alguien está interesado en ti, cuando esa persona está conectado contigo. Y está conectado no solamente contigo en lo bueno, está conectado con lo malo que te está pasando. Hay personas que quieren tener conexión, pero no quieren tener relación. Y sin relación no puede haber conexión. Hay hermanos, por ejemplo, que faltan al culto. Yo sé que manejan sin licencia. Cada vez que alguien falta al culto es por una razón. Y la mayoría de las veces me preocupo. Puede ser que lo pare un policía, puede ser que se enfermó, puede ser que pase cualquier cosa. El problema es cuando el hermano o la hermana piensa que el pastor le va a llamar para reclamarle porque no vino al culto. Yo estoy conectado con otra cosa, estoy conectado con que esté enfermo, estoy conectado con que le pueda haber pasado algo, porque hay personas que les ha pasado, pero nosotros no queremos ese tipo de conexión. Por eso hay una diferencia entre las ovejas y los chivos. Los chivos les gusta tener un predicador, pero no les gusta tener un pastor que los cuide. Ups. Al chivo no le gusta que su pastor lo llame, no le gusta que su pastor le testee, no le gusta que su pastor le escriba, le molesta eso. El chivo quiere vivir independiente como le da la gana y no quiere tener conexión. Y ese es el problema, que muchas personas quieren vivir con Dios como les parece, no quieren tener conexión. Quieren ser religiosos, pero una cosa es ser religioso y otra cosa es ser un evangélico conectado con Dios. Esto no se trata de religión. La vida cristiana no se trata de religión, no se trata de denominación, no se trata de una reunión una vez a la semana. La vida cristiana se trata de una conexión. Mi querido hermano, es posible que tú te desconectes de la iglesia, es posible que te desconectes del pastor, es posible que te desconectes de lo que tú quieras. Pero te quiero decir algo en esta tarde. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha desconectado de ti. Tus problemas no son una señal de que Dios te ha olvidado. Si tú no ves conexión, eres tú el que te interrumpiste las transmisiones. Pero no Dios. Ahora Isaías nos dice lo que hizo el pueblo de Israel en el capítulo 30. Isaías dice: ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarse en cuenta, sin tomarme en cuenta, que buscan cobijarse, pero no bajo mi espíritu, con lo que añaden pecado tras pecado. Dice Dios al pueblo: ay de los hijos de Israel. Buscan hacer cosas, hacen planes, no me toman en cuenta. Buscan cobijo, buscan refugio, buscan abrigo, pero no bajo mi abrigo, no buscan bajo mi refugio, sin consultarme. Ahora fíjense qué interesante esto. Antes se dirigen a Egipto para buscar apoyo en el poder de Faraón y poner su esperanza en la protección de los egipcios. Pero ese poder de Faraón se les cambiará en vergüenza. El amparo y protección de Egipto se les volverá en confusión.
Cuando los judíos, cuando los discípulos vieron que Jesús lo habían crucificado, lo habían matado, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Saben lo que hicieron los discípulos? Se fueron a pescar otra vez. Y Jesús se le aparece cuando estaban pescando otra vez. Pero ya no tenían al maestro como ellos querían. Lo vieron la crucifixión, vieron el testimonio. El maestro muere y ahora vamos a volver otra vez a la pesca. Vamos a volver otra vez a lo que conocemos. Vamos otra vez a volver a vivir de lo que ya sabíamos. Vamos a volver otra vez a esto. Y normalmente las personas, cuando algo no les funciona, vuelven a su vida antigua. Vuelven a su viejo estilo de vida. Vuelven a refugiarse en lo que conocen. Ya su fe no le alcanza para más. Entonces vuelven a lo conocido. Vuelven a lo que ya están acostumbrados. Vamos a volver a hacer esto. Vamos a volver a hacer lo otro. Y hermano, no siempre volver atrás es el resultado. De hecho, los egipcios decían, vamos a volver a Faraón, vamos a volver a Egipto. Tuvieron más de 400 años esclavos, maltratados, abusados, pero conocían, ya se habían adaptado al abuso, ya se habían adaptado al mundo, ya se habían adaptado al pecado, ya se habían adaptado a la mala vida y volvían a eso. Mi querido hermano y hermana, no importa lo que usted y yo estemos pasando en este tiempo, la vida pasada, la vida mundana, nunca vale la pena volver atrás. Siga hacia adelante con Cristo, siga hacia adelante con Dios. No importa los desafíos que estemos viviendo, Dios no se ha desconectado de usted. Pero la gente dice, voy a volver a la mala vida. Más vale un viejo conocido que un nuevo por conocer. ¿A cuánto le pasa eso? Más vale un viejo conocido. Ya yo sé aquí lo que me toca. Ya yo sé aquí lo que me pasa. Pero todo esto es nuevo. No sé lo que Dios está haciendo. No puedo explicar. Mi querido hermano, tú y yo no tenemos que saber. Tú y yo lo que tenemos en circunstancias así, tenemos que creer. Y no cuestionar a Dios. No cuestionar a Dios. Ahora el profeta Isaías le sigue diciendo, ¿acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y el que creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Lo otro que nosotros debemos entender para nunca perder la conexión con el Señor es que sus recursos son ilimitados. Los recursos de Dios nunca se agotan. Los recursos de Dios son ilimitados. Y no solamente son ilimitados, están a nuestra disposición. Los recursos que Dios tiene preparados para nosotros son una bendición de Dios para cada uno de nosotros. Y yo quiero en esta preciosa tarde que nosotros reflexionemos un poquitito acerca de nuestra fe. No estoy hablando de la fe para reconocer que Dios es real. No estoy hablando de la fe para reconocer que Dios existe y que aceptamos a Cristo. No estoy hablando de esa fe. Estoy hablando de la fe, nuestro nivel de fe para perseverar cuando todo está yendo mal. Cuando nada está funcionando como yo esperaba, cuando nada funciona como yo creía, ¿qué clase de fe se revela en ese momento? ¿Qué clase de fe se revela en los momentos en que nada está funcionando? ¿Qué clase de fe revelamos cuando tenemos problemas en nuestra familia? ¿Qué clase de fe revelamos cuando tenemos problemas en nuestro trabajo? ¿Qué clase de fe revelamos cuando tenemos problemas en la iglesia? ¿Qué clase de fe revelamos cuando nada funciona como nosotros queríamos? Sin embargo, estábamos tratando de hacer las cosas como Dios manda, pero esto no funciona. ¿Qué clase de fe nosotros revelamos? Desafortunadamente, la pandemia ha revelado la mala calidad de fe que hay en el mundo. Porque si no hubiese sido así, no hubiesen iglesias que no hubiesen podido abrir.
¿Qué calidad de fe revela un creyente cuando no puede congregarse, cuando tiene que aprender a comunicarse con Dios personalmente, a tener una vida devocional seria con Dios? ¿Qué clase de fe revelamos cuando tenemos que hacer ajustes y hacer cambios en nuestro estilo de vida? ¿Qué clase de fe revelamos? ¿Qué clase de fe revelamos? Hay un problema. Que hay personas que en situaciones de crisis le dan protagonismo a la crisis y no le dan protagonismo a Dios. Y hay una diferencia entre darle protagonismo a Dios y darle protagonismo a mi crisis. Y cuando yo le doy protagonismo a mi crisis, es de lo único que puedo hablar, porque es lo único que conozco, porque es lo único que me preocupa, porque es lo único que tiene mi mente estresada, solo mi crisis. Hay personas que tienen algún padecimiento de salud y hablan de su padecimiento como si fuera de ellos. Ay, es que mi diabetes, ay, es que mi asma, ay, es que mi presión, ay, es que mi colesterol. Hermano, esa manera de hablar hay que cambiarlo. Una cosa es que usted tenga diabetes o tenga todos esos achaques, y otra cosa es que esos achaques lo tengan a usted. Una cosa es que usted tenga problemas y otra cosa es que los problemas lo controlen a usted. Una cosa es que usted tenga una situación que es molesta, que nadie la va a esconder, y otra cosa es que esa situación, cada vez que usted abre la boca, es lo único que se puede hablar. ¡No! No es correcto, porque al darle yo protagonismo a una situación no cambia la situación, al contrario, la empeora. Pero cuando en medio de una situación que está crítica, que está peor, yo aprendo que Cristo sigue siendo el protagonista. Cristo no pierde el primer lugar. Cristo sigue siendo mi esperanza. Yo aprendo a confiar en Él. Yo aprendo que mis recursos son limitados, pero los recursos del Señor no son limitados. La cosa cambia. Pero ponemos demasiada confianza en nuestros recursos, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento. Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezarán tus pasos. Si tus caminos están torcidos, no es culpa de Dios, no es culpa de tu mujer, no es culpa de tus hijos, no es culpa de tus padres, no es culpa de tu enfermedad, no es culpa de tu pastor, no es culpa de tu iglesia. Es responsabilidad tuya ponerte en el camino derecho y caminar por donde Dios te diga que debes caminar. Pero cuando todo se tuerce, cuando todo se vuelve difícil, buscamos culpar a Raimundo y a medio mundo. Y todo el mundo es culpable y yo soy la víctima. A mí me hicieron, y a mí me dijeron, y a mí me trataron, y a mí me miraron. Pero mi pregunta es, ¿ponemos nuestras confianzas en nuestra circunstancia o ponemos nuestra circunstancia en los recursos de Dios? ¿Dónde estamos? ¿En quién? ¿Estamos esperando a quién? Los creyentes que se quedaron ahora en Afganistán no pueden estar esperando que haya una próxima elección aquí en esta parte del mundo, que cambie la política en Estados Unidos. No, los creyentes allá en esos países no tienen tiempo para pensar qué va a pasar aquí. Esos creyentes tienen que enfocarse en lo que Dios va a hacer ahora a través de esta situación. Porque Dios no se desconecta. Hermano, Dios no está desconectado. Dios sigue conectado. La pandemia no apagó a Dios. La pandemia no asustó a Dios. Dios sigue conectado contigo.
Dile al hermano que tienes al lado, está conectado contigo. Díselo, Dios está conectado contigo. Ahora, ay, se está conectado, ¿y por qué esto me pasa? No, el problema es que tú estás desconectado de Él. Miren, algo tan clásico y tan conocido y tan popular como la oración del Padre Nuestro. Los cristianos no saben entender lo que significa la oración del Padre Nuestro, que es un modelo. Pero fíjense lo que dice esta oración. Lo primero que dice el Señor: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, así también en la tierra. Hay creyentes que no saben orar. Hay creyentes que quieren que la voluntad de ellos aquí en la tierra sea la que sea en el cielo. Hay creyentes que quieren imponer su reino, su situación, imponerlo en el cielo. Y no funciona así. No es la voluntad nuestra la que tiene que prevalecer en el cielo. Es la voluntad de Dios la que tiene que prevalecer en mi vida. No es mi problema el que tiene que subir al reino de Dios. Es el reino de Dios el que tengo que bajarlo al nivel de mis circunstancias y mis situaciones. Y cuando yo hago eso, mi vida cambia. Y estoy hablando que yo cambio, no estoy hablando que mis problemas cambien. Porque cuando Dios permite que pasemos por algo, es porque está construyendo en nosotros un mejor carácter. Pero hay creyentes que no quieren pasar por nada. No quieren tener desafío con nada. No quieren tener problema con nadie. No quieren, ni siquiera se atreven a decirle nada a la mujer para que no se ofenda. ¿Really? No, yo qué, pero mejor no digo. ¿Really? O al jefe. Mira que la gente aguanta mala crianza a los jefes mundanos y soquetos. Porque le pagan un cheque a la semana. Y después se la desquitan con el pastor. Sí, es verdad. La gente le aguanta cosas a los jefes que al pastor ni se le ocurra al pastor. Enseguida me enojo. Y enseguida me matan con la lengua por ahí. Y van y hacen taco al pastor y ahí me lo como bien. Pero a los jefes mundanos que porque le dan un cheque, a eso sí le aguantan. Pero con los siervos del Señor no hay paciencia. Mira que están llenas las redes de crítica a hombres que sirven a Dios. Yo nunca he visto una crítica en las redes a un gerente. Nunca he visto que nadie sube las redes criticando a la compañía donde trabaja. ¿Usted ha visto eso? No. Y si lo hace porque ya no trabaja ahí. Y si lo hace porque ya se fue o porque ya lo corrieron. Y entonces por enojo ya lo pone todo. Pero mientras que están ahí aguantando y aguantando. Una vez leí algo que me llamó mucho la atención. Hay gente que se sale de la iglesia porque la iglesia no sé qué alguien le hizo. Y alguien le contestó: el mundo te maltrató más y nunca te fuiste del mundo. Hermano, en la iglesia, los que estamos en el Señor, todos, empezando por mí, todos necesitamos los recursos de Dios. Los recursos de Dios no se agotan. La iglesia no es perfecta, pero Dios sí es perfecto. Y los designios de Dios, el propósito y la voluntad de Dios sí es perfecta. Por eso yo debo mantenerme conectado. No importa, si no fuera así, yo no estaría todos los años de mi vida que llevo en la iglesia y sirviendo al Señor.
Mucho más, algunos de ustedes ni habían nacido desde que yo estoy en la iglesia. Y he visto de todo, pero a mí no me llamaron los hombres, a mí me llamó Dios. Y mi deber es mantenerme enfocado en lo que Dios me llamó. Y hay cosas que se han solucionado, hay respuestas que he visto, hay otras que no he visto. Y cuando hay una respuesta que no veo, siempre me acuerdo lo que Jesús le dijo a Pedro: lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después. Sigue obedeciendo, sigue manteniéndote en el propósito que te he llamado. Los recursos del Señor son ilimitados, nunca se agotan. Sión dice: el Señor me ha abandonado, el Señor se olvidó de mí. Pero acaso, dice Isaías 49, ¿acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada en las palmas de mi mano. Siempre tengo delante de mí todas tus murallas. Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor no se ha olvidado de su iglesia. El Señor no se ha olvidado de nosotros. Ahora, Jesús da una respuesta muy interesante que todos conocemos. En Mateo capítulo 8, Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. Vengan a mí, aprendan de mí, lleven mi yugo, sean mansos, sean humildes y van a hallar descanso para su alma. Sean mansos, sean humildes. Hay un problema hoy en día. Mi querido hermano, hay muchos creyentes que tienen el alma, tienen sus emociones infectadas, intoxicadas, pero les da pena reconocer su cansancio. Porque en la iglesia aprendemos a hablar, pero muchas veces no aprendemos a vivir. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día hasta los más mundanos te dicen bendiciones. Yo he visto a cada gente diciendo bendiciones, pero ellos no tienen idea de lo que es una bendición. Todo el mundo quiere saludar con bendiciones. Ni siquiera conocen al Dios que bendice. Pero es una moda, es un estilo. Todo el mundo dice hoy en día bendiciones. Los artistas, todos los mundanos, todo el mundo usa bendiciones y bendiciones y muchas bendiciones. Yo conozco gente idólatra que practican ocultismo y santería y le dicen bendiciones. ¿Bendiciones de quién? ¿Qué relajo es este? Los cristianos hoy en día no saben, no aprendemos, no nos da pena decir que estamos cansados, nos da pena decir que estamos agotados. Porque cuando un creyente dice que está cansado, cuando un creyente dice que está agotado, lo primero que dice: ay, eso es que está frío espiritualmente. Ay, eso es que tiene apatía. Ay, eso le pasa por no ir a la iglesia. Ay, eso le pasa por no conectarse. Ay, eso le pasa por no hablar con el pastor. Siempre tenemos una manera de juzgar la vida de alguien. Y Jesús le está diciendo, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, es: no escondan su cansancio, no vivan de la apariencia, no especulen que están bien, sean humildes, sean mansos y vengan a mí. Pero es un creyente cuando se enfría, lo primero que hace es dejar de buscar de Dios, dejar de ir a la iglesia. Algunos se buscan hasta otra iglesia que no lo conozcan. Como si la iglesia tuviese la culpa. No, se busca en otro lugar que no lo conozca, donde nadie le pregunte nada. Otro pastor que no te conozca, así nadie me tiene que preguntar nada, así no le tengo que dar cuenta a nadie. O me voy a una iglesia de miles y miles de gente y llego allí y nadie sabe nada de mí. El
problema no se trata de iglesia, el problema no se trata de pastor, no se trata de obispo, el problema se trata de yo reconocer que estoy agotado. El problema se trata de yo reconocer que necesito recargar mi energía, necesito recargar mis baterías, porque me estoy cansando. Me estoy agotando. Yo hablaba con un amigo mío el otro día, siervo del Señor. Pasó de todo el pobre en este tiempo de pandemia, hasta virus, pasó de todo, hasta se deprimió el pobre y todo. Y yo me quedé pensando, wow, qué egoístas somos a veces. ¿Cuándo fue la última vez que alguien llamó a su pastor y dijo, pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su salud? No. Todo el mundo. Y hay otros, hay de todo, ¿verdad? Hay otros super ungidos, que ellos tienen una unción, que siempre tienen una impartición para todo el mundo. Eso no reconocen nada. Esos son perfectos. Eso tienen una unción que tú necesitas de ellos. Y eso es falso. Porque todos somos de carne y hueso. Porque todos nos cansamos. Todos nos agotamos. Todos nos... compré un libro hace poco, espectacular. Después que lo lea, lo voy a enseñar. Tengo varias enseñanzas, pero si usted no viene los viernes, se los pierde. ni siquiera voy a estar poniéndolo en Facebook. El libro se llama Los cristianos también se deprimen. Muy interesante. Como el de egos en el altar. La cuestión no está en lidiar con los problemas escondiéndolos. La cuestión está en reconocer, pero reconocer que tenemos a un Dios que no importa lo que me toque pasar, mi Dios me va a sacar de esta. Denle un codazo al hermano que tiene al lado y diga, no sé lo que tú estás pasando, pero Dios te va a sacar de esta. Díselo. No sé lo que estás pasando en tu vida ahora, pero esta la vamos a pasar, porque Dios nos va a sacar de esta. Esto va a pasar también, esta pandemia va a pasar, esta situación en mi vida va a pasar, todo va a pasar y yo voy a salir de ella porque mi Dios me va a librar de esta también. Y lo último que quiero decir para entender la conexión de Dios en esta preciosa tarde, mi querido hermano, no subestimemos. Por favor, no subestimes la bendición de esperar a Dios. No subestimes la bendición de esperar en Dios. Isaías termina diciendo, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas como las águilas. Correrán, no se fatigarán, caminarán, no se cansarán. Los que esperan a Jehová, los que esperan a que el Señor obre, los que esperan a que el Señor haga algo, van a cambiar. Yo sé que estamos decepcionados porque hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros esperamos con tanta ansia que cuando las tenemos decimos, no era lo que yo pensaba. Y a veces trabajamos tan duro por ellas que cuando las recibimos, cuando las tenemos, decimos, bueno, no era lo que yo esperaba. No era para tanto. Bueno. Muchos vinieron a este país, muchos emigramos a este país con muchos sueños. Yo una vez fui a un edificio en una ciudad muy conocida aquí, que el edificio estaba tan sucio, tan angosto, tan estrecho como los de mi país. Y cuando yo dije, wow, esto me parece que estoy en La Habana Vieja aquí. Porque así son las cosas las cosas materiales son vanidad.
Poner esperanza en las cosas. Por eso Pablo dice, yo busco las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven, las bendiciones de Dios que yo no puedo ver, pero puedo creer por fe, esas me dan un gozo eterno. Esas cosas son eternas. Y hay muchos cristianos que nos pasamos orando. Ay, Señor, dame un mejor trabajo. Ay, dame una mejor esposa. No cambie la esposa que tiene. A la que no hay devoluciones. No me malinterprete, ¿ok? No me malinterprete. Ya la que le tocó no tiene devoluciones. No se crea cosa. Pero todo lo queremos cambiar. No nos gusta nada. No nos conformamos con nada. Y cuando tenemos lo que creemos que es mejor, decimos, bueno, yo pensaba que era otra cosa. Mucha gente se endeudaron por un teléfono para darse cuenta que son las mismas aplicaciones. Y todavía lo están pagando. El mismo perro con otro collar. ¿En serio? Así son las cosas materiales. Pero cuando uno espera en Dios. Pero los que esperan. Fíjense que la Biblia dice, Isaías dice, pero los que aprenden a esperar en Dios van a ver otra cosa espectacular, van a ver otra cosa diferente. Primera de Corintios 2:8 dice que cosa que ojo no vio, cosa que ni oído Dios, no ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. Muchos creyentes se creen que está hablando de la vida eterna, del reino de los cielos. Pero si usted sigue leyendo el verso 9 dice, esas cosas que nadie oyó, que nadie se imaginó, Dios nos las ha revelado a nosotros. Por eso hoy en día tenemos bendiciones que no contábamos con ellas, que no pensábamos recibirlas, porque Dios nos las preparó. Y cuando tú comienzas a pensar, voy a esperar en Dios. ¿Cómo es esperar a Dios? La Biblia dice que los que esperan en el Señor van a ser como las águilas. Y hay dos cosas de las águilas interesantes que quiero compartirte en esta tarde para terminar. Las águilas siempre, cuando hay una tormenta, utilizan el impulso del viento para remontarse y volar por encima de la tormenta. Las águilas no se esconden de la tormenta y no vuelan dentro de la tormenta, vuelan por encima de la tormenta. Por eso, el creyente que aprende a renovarse como las águilas, tú lo ves que tiene muchos problemas, tú lo ves que tiene muchas necesidades, tú lo ves que tiene muchas carencias, pero siempre está a un nivel espiritual allá arriba. Siempre está, Señor, yo sé que esto me ha tocado, es difícil, pero sé que tú estás conmigo. Yo te alabo por esto, yo te alabo porque tu bendición, yo te alabo porque sé que no me va. Esos son los creyentes que están como las águilas. Los otros creyentes que no están con las águilas, contrario a las águilas, están, dirían los mexicanos, como sopilote, diríamos los cubanos como tiñosa. Las tiñosas y los sopilotes no vuelan en las alturas, vuelan aquí abajo buscando carroña para comer. El creyente que no se remonta en las alturas, entonces siempre está con los problemas encima. No puede levantar, le pide permiso un pie para levantar al otro. Todo es problema, todo es drama, todo es estrés. No estoy diciendo que no tenemos problemas, estoy diciendo que el creyente que no aprende a remontarse como las águilas, los problemas lo controlan a él. Pero el creyente que aprende a remontarse en las alturas tiene el control de la situación y mira las cosas desde abajo. Allá abajo está pasando esto, pero yo estoy aquí con mi Dios y con mi Dios yo voy a triunfar, yo voy a salir de esta. El mismo Dios que me sacó ayer es el mismo que me va a sacar hoy. Cuando David se enfrentó a Goliat, cuando David iba a enfrentarse a Goliat, no se enfrentó como los otros judíos que estaban ahí con miedo. Cuando David se enfrentó, fíjense que le dice David a Saúl, mi Dios que me libró antes es el mismo que me va a librar ahora. Porque tú puedes tener un gigante a este nivel, pero si tu mente está por ahí arriba, tú lo vas a derrotar. Porque tu Dios que te libró ayer es el mismo que te va a librar hoy. La pregunta es, ¿cómo estás enfrentando esa situación?
Pero los demás judíos, los demás del ejército tenían miedo porque estaban conectados aquí, mientras que David estaba como el águila aquí arriba. Mismo Dios que me libró ayer, me va a librar. Y eso es lo otro que te quiero decir de la serpiente. Cuando una serpiente caza, cuando un águila caza a una serpiente, no la mata en la tierra, la sube y pelea en las alturas y la deja caer. Tú y yo no podemos vencer nuestros desafíos peleando a este nivel. Creo que me estoy predicando yo mismo. Oh, wow. Déjenme seguirme predicando. Me voy a seguir predicando yo. Yo no puedo enfrentar mis desafíos como otro hombre carnal más. Mis desafíos, yo tengo que aprender a enfrentarlos en un nivel más alto. Por eso un creyente lo primero que debe hacer cada mañana cuando se levanta no es abrir el refrigerador para ver qué va a tragar o qué va a comer. Lo primero que debemos hacer es orar a Dios, presentar nuestras situaciones, nuestra vida y prepararnos para enfrentar el día a un nivel más alto que el mundano. Nos hicieron algo en el trabajo, yo no me voy a estar peleando aquí en el trabajo y nada de esas cosas. Una vez le preguntaron a Billy Graham, era muy popular como predicador, y le preguntaron, ¿usted quiere ser presidente algún día? Y él dijo, yo no me siento en sillas tan pequeñas. Los hombres y las mujeres que están conectados aquí arriba no piensan en las cosas vanas de aquí abajo. No se la pasan peleando por las cosas temporales de aquí abajo. Pelean sus batallas de rodillas. Y antes de conectarse con los problemas del Señor, con los problemas del mundo, se conectan con Dios. Y cuando tú y yo nos conectamos con Dios, lo que pasa a este nivel se acaba. No me preguntes cuándo, pero lo mejor que va a pasar de aquí a que se acabe es que tu carácter de cristiano y de fe mejore. Porque después que uno pasa por algo difícil, nuestra fe crece y madura. Mi querido hermano y hermana, Dios no está desconectado. No importa lo que tú estés viviendo ahora mismo. No importa qué es lo que te esté estresando o lo que te estés preocupando. Dios no se ha desconectado de ti. Ten mucho cuidado cómo cuestionas a Dios. No olvides nunca que sus recursos son ilimitados. Y por favor, nunca subestimes el poder de aprender a esperar en tu Dios. ¿Cómo estás enfrentando estos desafíos? La pregunta que tengo para ti en esta tarde, yo me la hago, ya yo me la hice. Hermano, déjeme decirle algo. Yo no predico un mensaje que Dios no me hable. Yo siempre le pido a Dios que me hable, Dios me ministra. Lo que yo le he dicho, por eso no me gusta usar la palabra impartición. Lo que yo le he dicho, le estoy compartiendo lo que Dios me ha enseñado a mí. Y Dios me enseñó a mí que yo no puedo estar peleando mis desafíos como un sopilote ni como una tiñosa. Yo tengo que remontarme cada día en las alturas. Y si usted lo quiere tomar, tómelo. Y si no, reflexione. Pero yo no estoy pensando en usted, yo estoy pensando en lo que Dios me habló a mí. Hay personas que, estuvo duro el mensaje, qué cachetada me dio el pastor. No, deje ese drama. No es el pastor, es Dios. Dios me dijo a mí que no me porte como un sopilote ni como una tiñosa, que aprenda a confiar siempre que Él me lleva a las alturas y en las alturas yo puedo ver las cosas de una manera diferente. Y yo le pregunto a usted, ¿usted está andando en las alturas como águila?
o está peleando sus batallas aquí abajo como sopilote. Inclinen su rostro y vamos a orar en esta preciosa tarde. Aleluya. Dios, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pelear nuestras batallas en un nivel espiritual donde tú nos has llamado. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, papá, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios.